Guillermo Herrera es el presidente de Camacol, la Cámara, el gremio de los constructores en Colombia. Doctor Herrera, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa de Blue Radio y, por supuesto, para toda la audiencia. Doctor Herrera, es cierto, la ministra termina la entrevista diciendo que se están estabilizando las cifras, que este año 2024 pinta mejor. ¿Usted tiene el mismo panorama, la misma impresión? Bueno, nosotros pensamos que si no se toma una decisión importante para reactivar este sector, este 2024 no va a ser mejor que el 2023. Y ya el 2023 es un año para olvidar. Creo que es uno de los peores años que hemos tenido en materia de construcción de vivienda en el país, pero adicionalmente con una característica que nos preocupa, y es que se acumularon 18 meses de caídas continuas, de deterioro en los indicadores de comercialización de vivienda en el país, lo que hace que al cierre del año pasado, con estas ventas de 130.000 unidades en todo Colombia, nos hayamos devuelto una década, ¿no?, a las cifras de actividad del año 2011. Donde se vendieron 132.000. ¿Usted comparte el criterio de la ministra que acaba de decir, esas no son viviendas, los indicadores que ustedes están presentando de caída de 45% no son viviendas construidas, sino ventas de viviendas? Sí, hay varios indicadores. Uno es el de comercialización, que se expresa en ventas de unidades, que cae el año pasado en un 45%. ¿No? Sí. Mientras en el año 2022 se vendieron 237.000 viviendas en el país, el año pasado se vendieron 130.000. ¿Qué quiere decir eso? Las ventas, ¿no?, que habían sido de 56 billones en el año 2022 pasaron a ser 36 billones el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? A la economía no le entraron 20 billones de recursos de los hogares, de los empresarios, de los bancos para mover el empleo nacional. Pero adicionalmente también tenemos los indicadores de actividad, los que se llaman iniciaciones de obra, ¿no?, los que generan el empleo, la construcción de nuevas unidades. Pero ya dice que el tema de iniciación de obras que está parejo, que no hay caída ahí. No, sí, claro que hay una caída, y grande, ¿no? Usted vende en Colombia para construir, y construye cuando inicia las unidades de vivienda, que el año pasado cayeron por encima del 28%, 28.4%. Pasamos de iniciar 193.000, 194.000 viviendas en el 2022 a iniciar 138.000 el año pasado. Pero mire estas cifras, también lo que debe llamar la atención de los planificadores de este sector y de todos pues, los que estamos en esta industria. El año pasado se vendieron 130.000 viviendas, sí, y se iniciaron 138.000. Y empezamos a ver que por primera vez en la serie que se mide, se construye más de lo que se vende. Nos estamos comiendo la reserva de ventas. Y eso es importante porque para tomar una decisión... Pero eso quiere decir, ¿hay más oferta que demanda? No, se está acabando, no, la oferta sigue, pero la posibilidad de que la demanda pueda comprar se está deteriorando. ¿Por qué? Por las tasas seguramente, pero también en el caso de la vivienda social, por las restricciones, los retos y los problemas que se han generado con los cambios al programa de Mi Casa Ya, que eso lo medimos en Camacol, 1.928 proyectos activos, preguntamos por qué la gente está desistiendo. En el caso de la Novis, más del 60% de la gente desiste por tasas de interés o por condiciones de ingreso. En el caso de la vivienda social, el 31% de los hogares desistió por problemas asociados al programa de Mi Casa Ya. O no tenía el Sisbén, o el Sisbén se demoró, o el puntaje le cambió el monto del subsidio. Se lo pregunté a la ministra, el desistimiento tiene que ver con la modificación al criterio de subsidio, ¿no? Claro que sí, tiene mucho que ver, y cuando uno mira las curvas, pues el comportamiento es bien diferente. Mientras el desistimiento en la vivienda Novis creció un 6.4%, es decir, pasamos de 7.800 hogares que han desistido en el 22 a 8.300, es decir, 470, 500 hogares más. En el caso de la BIS, el incremento fue de 15.000 hogares. Pasamos de 14.000 a 29.000 hogares que desistieron el año pasado en BIS. Y no todo eso se puede explicar por tasas de interés. Sí, pero doctor Herrera, cuando le preguntamos a la ministra Velasco sobre el tema de la variación en los programas Mi Casa Ya y en la vivienda de interés social, dijo, eso no es cierto, eso no tuvo ninguna influencia, entre otras, sostuvo la ministra, porque nosotros dimos 75.000 subsidios en vivienda. Entonces, ¿cómo es el tema ahí? Bueno, Felipe, yo creo que aquí hay dos temas importantes. Uno es la operación del programa con la incorporación del Sisbén como criterio de entrada y de calificación y otras condiciones adicionales de operación que generaron retos, dificultades y que terminaron afectando a muchos hogares. ¿No? Por lo menos 9.000, 10.000 hogares que desistieron el año pasado de la compra de BIS fue por problemas del programa asociados al Sisbén, etcétera, etcétera. Pero el otro grado grande de este problema tiene que ver
con la disponibilidad, con la suficiencia de los recursos para atender esa demanda por vivienda. La demanda está y la demanda puede comprar a pesar de las tasas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues garantizar que los hogares que van a recibir los subsidios en un año pues puedan acceder todos al subsidio. El año pasado la ministra dice que se asignaron 75,000. Cuando uno revisa las resoluciones de asignación de Fonvivienda para el año 2023, con fecha 2023, solo se asignaron 52,000 subsidios en Colombia. Hay 23,000 que se asignaron en el año 2022, pero que no se pudieron desembolsar porque no programaron en el presupuesto los recursos para poder hacer esos desembolsos y se acumularon en el año pasado. Doctor Herrera, nosotros aquí hemos analizado este tema de las altas tasas de interés, eso es cierto, están altísimas, los problemas de mi casa ya, etcétera, pero ustedes, ¿por qué no han metido dentro de la ecuación el tema de los precios? Es que mire, yo estuve por ahí cerquita al canal Caracol cotizando apartamentos y lo que llama la gente, una cajita de fósforos de 37 metros cuadrados, casi 300 millones de pesos. Más hacia afuera, por la 80, hacia el occidente de Bogotá, un apartamento de 60, 70 metros cuadrados, 500, 600, 700 millones de pesos. Por aquí cerca al barrio El Campín, al estadio El Campín, 600, 700 millones de pesos. ¿Quién se compra una vivienda así? ¿Esto también está frenando las ventas? Bueno, aquí hay varias cosas para separar y yo creo que lo importante es ver la diferencia que hay entre la BIS y la no BIS, porque la BIS tiene el precio controlado en Colombia, tiene un precio tope que está definido en salarios mínimos legales mensuales, creo que desde la ley 9 del año 89, y que tiene su incremento asociado al incremento del salario mínimo. Nosotros desde Camacol y con otros gremios pues habíamos pedido que se analizara muy bien el incremento del salario mínimo este año para que fuera alineado un poquito con las condiciones de la inflación y no generar ese incremento que se dio, casi 3 puntos porcentuales por encima del precio de la inflación, y eso claramente pues puede afectar a los hogares que no tienen su salario indexado en salarios mínimos y que van a tener dificultades para ponerse al día con ese problema que llamamos en Colombia de asequibilidad de la vivienda, que es la diferencia que hay entre los precios y el nivel de ingresos que tenemos en Colombia, que tal vez sea uno de los más bajitos que tenemos en América Latina, si uno lo mide en dólares reales, comparados con los precios también en comparación internacional, que no son los más altos del continente, pero que sí están determinados por muchos factores, no solamente de costos de producción o de precios de producción, donde pues está la mano de obra, por ejemplo, que determina más del 30% del costo directo de producción, pero por factores que hay que trabajar en las ciudades y que tiene que ver con el insumo más importante de la construcción de vivienda, y es el suelo. En ciudades como Colombia, y está medido por la misión hipotecaria en Colombia, en ciudades como Bogotá, los hogares bogotanos perdieron cerca del 32% de su capacidad de compra de vivienda en la ciudad, básicamente asociado a los grandes incrementos y a la restricción de oferta de suelo en la ciudad. Entonces yo creo que hay un conjunto de temas y de factores que definen los precios de la vivienda, pero también la capacidad de los hogares para comprar. Y ese es el problema que tenemos hoy. Si las ventas se cayeron es porque los hogares no están haciendo cierre financiero. ¿Cuál es la respuesta? Incrementar la capacidad de compra de los hogares. Si en pandemia se distribuyeron, se asignaron cerca de 90,000 subsidios al año en promedio para reactivar la economía, ¿no? Que en esos años perdió empleo en este sector por cerca de 172,000 empleos mensuales, pues lo que decimos es que si han pasado 18 meses de deterioro en un sector que está en crisis, la pregunta es si con 50,000 subsidios este año vamos a sacar del hueco a la vivienda social en el país. 18 meses seguidos de deterioro, y a esto se suma, y estoy aquí mirando un informe del Banco de la República que dice que los índices de precios de la vivienda nueva y usada en el país llevan 15 meses cayendo, por lo menos en términos reales. ¿Qué es lo que está pasando? Y si eso quiere decir que entonces mi vivienda hoy vale menos que antes y la de todos nosotros. No, Paola, ahorita lo que estamos viendo es una condición de ajuste que yo espero sea coyuntural, porque la vivienda como un activo que es importante, tiene siempre una valorización estructural en el largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en este momento, debido a la inflación, y al incremento de los precios en Colombia, pues ha estado por encima de la valorización en términos reales de la vivienda, pero ha sido, digamos, un momento coyuntural. Una vez la inflación vuelva a los niveles que debe tener, de acuerdo con el trabajo que está haciendo el Banco de la República, pues esos niveles de valorización de la vivienda tienen que recuperar su senda estructural de valorización que es de largo plazo. Sí. Doctor Herrera, quiero hacer una última pregunta sobre los desistimientos, sobre qué indica esa cifra de las personas que se cuelgan en la deuda y tienen que devolver los apartamentos a los bancos que les dieron el crédito hipotecario o el leasing habitacional. ¿Qué dice esa cifra frente al panorama que estamos mostrando de la vivienda en Colombia?
Bueno, pues es una cifra que nos preocupa mucho, que empezamos a medir el año pasado desde Camacol, y no solamente Camacol, hay otra empresa muy seria que se dedica al estudio de mercado en el sector vivienda, que es Galería Inmobiliaria, y para septiembre, octubre del año pasado habíamos visto que el 44% de los hogares que desistían en su compra bis, según Galería Inmobiliaria, lo habían hecho por problemas asociados al programa de subsidio. No les llegaba el subsidio, no tenían... Deme un ejemplo, doctor Herrera, un típico caso de desistimiento, ¿cómo es? Pues, ¿qué puede pasar? Que un hogar que entró con un nivel de ingreso hace 2 años, cuando el programa no había cambiado... Pero la gente puso plata... Claro, la gente tiene que poner la cuota inicial. ¿Qué pasaba con mi ¿Y casa ya? esa plata de los desistimientos se pierde? No. En muchos casos, muchas empresas ayudan, los devuelven, ¿cierto? Y uno lo que quiere precisamente es una política de vivienda que evite esto. Entonces, si este año necesitamos 74,000 subsidios, porque ya están esas ventas hechas, las viviendas se están construyendo, Néstor, se entregan este año, se compraron con cierre financiero de Mi Casa Ya, 74,000, y solo tengo 50,000 subsidios, hay 24,000 hogares que van a quedar volando. Pero, doctor Herrera, algo así es lo que puede pasar. Una persona dice, me van a dar el subsidio, ya me dijeron, listo, está pendiente el desembolso, pero... como no lo tengo y necesito pagar la cuota inicial o necesito el resto del dinero para financiar la casita o el apartamento, pues toman un crédito con un banco, confiados en que va a ser desembolsado el subsidio del gobierno. Y ese subsidio se demoró de una forma muy, muy complicada durante el último año. La gente no tiene cómo pagar el crédito hipotecario y tiene que devolver el bien. Esos son más o menos los casos típicos de desistimiento. Eso ha pasado con los casos típicos de desistimiento, y lo dice Ricardo con toda la razón. En el 2022 se asignaron cerca de 23,000 subsidios, pero no se había programado los recursos para poderlos desembolsar. Recursos que se vinieron a desembolsar, creo que hasta mayo, empezaron a desembolsar en mayo del año pasado. Entonces muchos de esos hogares pudieron haber quedado atrapados, digamos, en esas incoherencias de programación presupuestaria. Y este es apenas uno de los muchos termómetros de la economía. Doctor Herrera, gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ustedes, Néstor, muchas gracias por la invitación. Esta es la versión de los constructores.